están? ¿Bien? Agradecemos a su gracia que nos ha dado, su bendición. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Ha sido una bendición haber estado aquí con ustedes, volverlos a saludar, compartir la palabra, compartir la mesa, los alimentos. Es una bendición. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor. Y precisamente de eso quiero hablarles, sobre la vida de agradecimiento que todo cristiano necesita tener, debemos tener delante del Señor. El corazón agradecido. Hay un texto que quiero tomar de base, primero de Tesalonicenses 5:18. Primera Tesalonicenses 5:18. Pablo dijo lo siguiente: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias. Dentro de todo lo global que es la voluntad de Dios para nosotros, es que seamos agradecidos. No sé si está fallando el micrófono, se está cortando. Si me das uno de cable, porfa, ¿no? Dad gracias en todo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé palabra abundante para alimentar nuestro corazón, recibir instrucción, etcétera, etcétera. Dios sabe lo que necesitamos en esta mañana y Él nos va a repartir. ¿Cuántos dicen amén? Bien, oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este día hermoso. Gracias porque pudimos hoy respirar el aire y ver un nuevo día, y eso es debido a tu bondad y a tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, que a través de tu palabra seamos instruidos, enseñados y aprendamos, Señor, a ser agradecidos contigo todos los días de nuestra vida. Danos palabras, Señor, pon palabra en mi boca y abre el entendimiento de mis hermanos, porque todos queremos aprender, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Creo que ya funcionó bien, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así o déjenmelo ahí a la mano? ¿Sí? Por si se vuelve a... Muy bien. Un corazón agradecido, hermano, es aquel corazón que reconoce las bondades de Dios. ¿Cuántos reconocen las bondades de Dios? Un corazón agradecido es de mucha estima delante de Dios. Dios aprecia el corazón del cristiano que es agradecido con Él. Un corazón agradecido tiene muchas bendiciones. Una de ellas es que entra a una dimensión de relación con Dios más profunda, ¿sí? Dios reconoce y ve y desea un corazón agradecido de parte de nosotros. Y en esa relación, en ese deseo de Dios que tiene hacia nosotros, que es su voluntad, que seamos agradecidos, eso nos abre una dimensión muy profunda en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque al ser agradecidos con Dios, estamos reconociendo que Él es soberano, que Él tiene todas las cosas bajo su control y dominio. Y eso nos hace entender que todas las cosas que suceden a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Resultan y cooperan para nuestro bien. Esa es una manera para nosotros los cristianos misteriosa de cómo Dios trabaja. El hecho de que cosas que nos suceden que son negativas, todas desde el punto de vista humano, pues Dios las torna en su sabiduría para nuestro bien. Por eso el deseo de Dios es que seamos agradecidos.
Otra de las bendiciones que un corazón agradecido vive, experimenta, es la gloria de Dios, como cantábamos hace un rato. Hay un texto en el Antiguo Testamento, 2 de Crónicas 5, versículo 13, donde nos muestra esto precisamente que acabo de mencionar. 2 de Crónicas 5, 13. Dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, ahí está. Y a medida que alzaban la voz, o sea, dando gracias a Dios, con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno. Es una razón para darle gracias a Él. Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Es otra razón para darle gracias a Dios. Entonces, o después de haber dado gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso, entonces la casa se llenó de una nube, dice, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Pero aquí hay algunos elementos muy importantes para que la gloria de Dios descienda. Y uno de ellos es la acción de gracias. El ser agradecidos, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. El rey David, Dios mismo dice de David que él era un varón conforme a su corazón. O sea, así como Dios, es cierto que tenía defectos, pero su corazón era recto. Y era un hombre agradecido por Dios. En el Salmo 100 vemos algo muy importante. David hizo cosas muy extraordinarias en cuanto al tema de la alabanza y la adoración. Él edificó un tabernáculo donde no había cortinas, no había nada, y puso el arca del pacto en medio de esa tienda. Ustedes recordaron ese pasaje. De manera que los cantores estaban alrededor del arca, que simbolizaba la presencia de Dios, y todos cantaban. Él se adelantó al tiempo que estamos viviendo hoy nosotros, que ya no hay velo, que podemos entrar directamente al trono de la gracia. Y proféticamente David tuvo pues podemos decir que se adelantó. Pero él estableció algo muy importante en el Salmo 100, versículo 4, donde involucra la acción de gracias. Dice: entrad por sus puertas. O sea, desde que entraban ahí este tabernáculo, entrad por sus puertas. ¿Cómo? Con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, dice, bendecid su nombre. Y eso duró durante todo el reinado de David. Pasaron 100, 200, 300, 400, 500, 600 años. Y era el tiempo de David, de Nehemías. Y lo que David había establecido, así en sus salmos que pues ya formaban parte de los cantos de Israel, cuando llega Nehemías, vemos que seguían siendo gente que agradecía al Señor. En Nehemías capítulo 12, versículo 46, allí lo vemos. Dice: porque desde el tiempo de David, y habían pasado 600 años, porque desde el tiempo de David y de Asaf fue un director de alabanza en el tabernáculo que David levantó. Ya de antiguo, está diciendo aquí Nehemías, de antiguo, habían transcurrido 600 años. Había un director de cantores, fíjense qué interesante. Había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y, ¿qué más? Acción de gracias a Dios. O sea, Nehemías, Esdras, que fue contemporáneo, tenían muy presente que la acción de gracias era dentro de la adoración a Dios, era un ingrediente muy importante. Daniel, aquel que propuso en su corazón no contaminarse, recuerdan al joven Daniel, él era un hombre que se distinguía por muchas cosas,
pero entre una de ellas era que era un hombre agradecido, un hombre que sabía darle gracias a Dios, a pesar de que estaba cautivo. Él seguía dando gracias a Dios. Hay un poder tremendo cuando el corazón que ama a Dios le agradece continuamente todos sus beneficios. Encierra algo, porque es del agrado de Dios que nosotros le reconozcamos. Y dice en Daniel 2:23: a ti, oh Dios de mis padres, y los recuerda, te doy gracias, ahí está, y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Aquí la razón de su acción de gracias será porque me has dado sabiduría. Porque acuérdense que él fue un hombre muy sabio, y los reyes bajo los que él estuvo lo apreciaban mucho por la sabiduría que Dios le había dado. Y él reconoció que la sabiduría que él tenía venía de Dios, y le daba gracias, porque me has dado sabiduría y fuerza, dice. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento. Pero no siempre las personas, los cristianos y no cristianos, no siempre han sido agradecidos con Dios. Eso es triste. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fíjate, dos cosas dejaron de hacer: no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Algo que creo yo que ha entristecido al Espíritu Santo en el cristianismo de hoy es que la iglesia parece contradictorio, pero en términos generales, muchos cristianos, muchos sectores del cristianismo han olvidado estas dos cosas. No glorifican a Dios como a Dios, le dan más gloria al hombre, le dan el aplauso al hombre, le dan el reconocimiento al hombre. Y ese es un grave pecado, hermanos. Alguien me contaba, creo que fue Arturo, no recuerdo bien, de un pastor que decía: no, sí, tú fuiste. Ya recordé, andábamos ahí en un lugar, antier, y dicen: fíjate, yo vi o estuve donde un predicador decía: no, dice, yo, mi unción me abre todas las puertas. Mi unción, dijo. Y uno dice: ¿y la gloria para quién es? Pues para Él, porque se presentan como yo soy, yo hago, yo esto, yo lo otro, yo más allá, y no glorifican a Dios y no reconocen que toda buena dádiva y todo don es dado por Dios. Y en lugar de jactarnos de lo que tienes, sea material, espiritual o la carrera que tienes, en lugar de jactarnos, yo soy esto, yo logré esto, debemos de ser agradecidos con Dios. Porque miren las consecuencias, dice: habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Por qué? Porque se atribuían ellos mismos sus logros. Eso es muy común. Escuchar gente que Dios hace un milagro y sabes que yo oré con fe. Yo oré con fe. ¿Pero quién hizo el milagro? Dios. Y siempre nos estamos atribuyendo eso. Y eso es muy peligroso, hermanos. Son cosas que parecen sencillas, pero son esenciales dentro de nuestra devoción al Señor, pero que se han ido perdiendo. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice, sino que se envanecieron, ahí está, en sus razonamientos, en sus pensamientos. Y su necio corazón, dice, fue entenebrecido, se llenó de tinieblas. Esto lo he visto, hermanos, no solo en predicadores, también en cristianos, que se envanecen en su corazón y se empiezan a atribuir las cosas que Dios nos ha regalado por gracia. Y en lugar de darle gracias, nos exaltamos a nosotros mismos.
y el corazón comienza a llenarse de tinieblas. Y al rato empieza uno a decir cada tontería. Y empieza uno a ponerse en el lugar que le corresponde a Dios. Y al rato ya, en lugar de que como pastores dirijamos al pueblo a que ponga su vista en el Señor, a que sean agradecidos con el Señor, al rato ya, no, tienen que decirme papá, dicen algunos. Y algunos ya hasta les besan la mano cuando entran a iglesias cristianas. Se ha perdido. Eso es muy lamentable, hermanos. Miren, y no les cae un rayo porque Dios sigue siendo muy paciente, muy misericordioso. Y hasta por eso debemos de darle gracias a Dios, o al menos empezar a darle gracias a Dios, que no nos ha fulminado. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, el egoísmo, el orgullo, no permite reconocer a Dios en cada situación y circunstancia de nuestra vida. Claro, si es algo que me perjudica o que me siento dañado, le reclamamos a Dios, ¿por qué, Dios? Pero si algo nos sale bien, no, pues es que yo sí tengo fe, es que yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo, y ahí empezamos a atribuirnos nosotros las cosas. Una vez un pastor de una casa de oración de allá cerca de Guadalajara, pues todos estamos expuestos a que el orgullo nos atrape, y empezó a crecer su iglesia en un pueblo, es difícil allá en México, y empezó a enorgullecerse y empezó a hacerles demandas de pleitesías, cosas raras. Entonces nosotros nos enteramos y lo llamamos, oye, ¿qué te está pasando? Y ahí nos dio una explicación que no nos convenció, se quiso justificar, y no, pero estoy bien, y ya ve la gente, pastor, es un mentirosa, etcétera. Pero un día nos mandaron una grabación. Dice, pues miren lo que dijo el pastor, estamos preocupados, decían las ovejas. Decía, ¿saben qué? Ustedes son un montón de ovejas. Y les empezó a ofender sin razón. Dice, es más, si yo me voy de aquí, Dios se va conmigo. Gracias a Dios que la exhortación que posteriormente hicimos con él, la recibió y enderezó su corazón y pidió perdón a la congregación. Pero somos muy propensos, hermanos. Hay mucha debilidad en nosotros para que confiemos en nosotros mismos. Y no hace mucho, y llegó ahí a un evento en casa de oración con algunos de sus ovejas, y yo les pregunté, ¿cómo está el pastor? Ay, gracias a Dios. Él es un hombre diferente, él es hasta tierno, él es un hombre comprensivo. Dios había cambiado su corazón. Las consecuencias de no glorificar a Dios ni darle gracias son severas, hermanos. Vamos a seguir leyendo Romanos 1:23, porque dice, después de que dice que no le dieron gracias, no lo reconocieron, no lo glorificaron, su corazón se entenebreció, se sintieron sabios, pero se hicieron necios. Y dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Fíjense las consecuencias. Como ya la mente se llena de tinieblas, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, empezaron a ser ídolos con sus manos, dioses. Cuando una iglesia completa, un cristiano, deja de glorificar a Dios como a Dios y deja de darle gracias, puede terminar en la idolatría, adorándose a sí mismo o a los seres humanos. Dice el versículo 24, por lo cual, o sea, como consecuencia, también Dios los entregó a la inmundicia. Entregar significa los abandonó. Como ya no me reconocen a mí,
ok, sigan sus propios caminos. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. O sea, lo que ya sus corazones idólatras buscaban, de modo, dice, que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjese cómo aquí una de las consecuencias de dejar de darle gracias a Dios es la inmoralidad. Dice que cambiaron, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, fíjate, honrando y dando culto a las criaturas, a los seres creados, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entiéndase que, como lo que posteriormente se conoció como lesbianismo, ese pecado es una desviación terrible, consecuencia de haber hecho a un lado a Dios y envanecerse en sus razonamientos. Dice en el versículo 27: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ok, ¿cómo empezó todo eso? Por dejar de honrar a Dios y de darle gracias. ¿Qué les parece? Por dejar de honrar a Dios y dejar de darle gracias. Pablo fue un hombre agradecido. Él enseñó mucho sobre esto. Hay mucho en este único tema que voy a dar. No puedo citar todo lo que la Biblia habla al respecto. Segunda Timoteo 1:3, Pablo decía: doy gracias a Dios. Así iniciaba. Lo primero que decía: doy gracias a Dios. El hermano Pablo, que ustedes han oído que mencionamos mucho, que fue nuestro autor por muchos años. ¿Cómo está, hermano? Cuando nos encontrábamos, casi diario nos mirábamos. ¿Cómo está, hermano Pablo? Y siempre decía: oh, hermano, decía, soy un hombre agradecido. Siempre decía eso. A veces él iba manejando, iba, gracias, Señor, gracias, gracias. Era un hombre que siempre estaba agradeciendo al Señor de todo. Un día, viene a mi mente un episodio que él vivió. Dice que su camioneta tenía que entrar al taller para reparación, y dice que él tomó un colectivo y su esposa le dijo: pero cuida tu cartera, le dice. Oh, sí, sí. Entonces él subió al colectivo y cuando se bajó ya no tenía la cartera, se la había sustraído, pero no se había dado cuenta hasta que llegó y donde estaba su esposa y se dio cuenta y dice: ah, mi cartera, oh, mi cartera, dice. Y su esposa le dice: ay, Pablo, te dije. Dice: ah, pues sí, me distraje. Gracias, Señor. Empezó a darle gracias a Dios. Algún plan trae, Señor, a pesar de mi torpeza. Yo te doy gracias, Señor. Y luego se quedó, dijo: ay, dice, pero ahí traía mi licencia de Estados Unidos, ahí traía la licencia de México, ahí traía papeles importantes. Dijo: gloria a Dios, hermano, me dice, Dios ha de tener un plan, utilizando mi tontería. Entonces, como a los 15 días dijo: tengo que hacer un viaje a Phoenix. Él era de Phoenix, para recuperar sus papeles de aseguranza, licencias, todo, en fin. Y se vino. Duró como una semana. Y cuando regresa, yo estaba en mi oficina y me toca.
Sí, adelante, soy yo, hermano. Oh, pasa, hermano Pablo. Entonces pasa. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo lo ve? Aleluya, gracias, Señor. Y dije, ya pasó algo. Dice, hermano, dice, ¿te acuerdas de la cartera que se perdió? Que por mi tontería de no cuidar. Le digo, sí, ¿cómo no? Dice, mira, hermano, fui a Phoenix, recuperé todos mis papeles. Cuando venía de regreso, él le gustaba manejar, se iba y se venía manejando en su camioneta. Dice, cuando ya venía con mi esposa, ya a la salida de Phoenix, dice, estaba un restaurante, mi esposa dijo, tengo hambre, vamos a comer algo antes de ya salir. Pues vamos, entramos, dice, y yo vi una mesa donde había 5 ancianos como yo, 5 viejitos. Y pasamos allí y de pronto uno de ellos dice, Pablo, tú eres Pablo Hunter, le dice. Y si yo sí, yo soy Pablo Hunter. ¿Y ustedes quiénes son? Dice, ¿cómo que quiénes somos? Y se empezaron a identificar. Y hacía como 50 años no los veía. Amigos de él, que todos hombres cristianos, todos empresarios. Y luego dice, siéntate aquí con nosotros. Estaban felices. ¿Y dónde estás o qué has hecho? Porque pues ya no supimos nada de ti. Es que estoy de misionero en México, dice. ¿Y qué haces? No, pues ya se empezó a contar y se miraban entre ellos. Entonces le dice, Pablo, como transmitiéndose un mensaje con los ojos entre ellos. Dice, Pablo, nosotros somos empresarios, ellos no saben decirlo mucho, dice. Y queremos hacer algo. Dice, mira, él tiene una imprenta muy grande, dice. Y allí se imprimen Biblias. Y entre todos vamos a donar $100,000 de Biblias. Te las vamos a hacer llegar por barco, dice. Dice, hermano, gracias a Dios, decía él. Porque todo resulta para bien. Lo contrario es cuando nos sucede algo que desde nuestra perspectiva nos afecta, nos quejamos. Y a veces hasta con Dios. Y le renegamos. ¿Y por qué a mí? Si yo oro, yo diezmo, yo apoyo, soy un ujier, soy maestro de niño. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Saben por qué reaccionamos así? Porque no conocemos la vida de agradecimiento. Por eso reaccionamos así. Pero cuando tú descubras esa dimensión, no te imaginas las experiencias que Dios te va a hacer que pases. Él era un hombre agradecido, ¿sí? Pablo sabía que un corazón agradecido provee fortaleza, revelación de la voluntad de Dios, sensibilidad espiritual. Cuando él escribió algunas de sus cartas, él estaba en la cárcel, hermanos. Y aún estando en la cárcel, decía, sean agradecidos. Yo doy gracias a Dios. Siempre lo hizo. Por ejemplo, en Colosenses 3:15 dijo, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sean agradecidos. En Efesios 5:20 dijo algo muy importante, que es lo siguiente. Efesios 5:20 dice Pablo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Vamos a detenernos en cada frase aquí. Dando, ¿cada cuándo? Siempre, digan todos siempre. ¿Por qué creen que Pablo dijo esto? Dando siempre gracias, siempre. Porque él sabía que un corazón agradecido era de altísima estima delante del Señor. Por eso escribió, inspirado por el Espíritu, dando siempre gracias, pero luego añade una frase, por todo. Digan todos, por todo. O sea,
que está diciendo Pablo, den siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para entender un poco más por qué dijo por todo, nos ayuda a ir a la etimología, que el Nuevo Testamento se escribió en griego y algunas partes en arameo, pero esto fue en griego. Y hay una palabra que es huper. Esa palabra griega se traduce por todo, de ahí viene. Bueno, huper significa, para que se nos aclare un poco más, significa sobre todo y por encima de todo. Es decir, más allá de cualquier circunstancia en la que tú te encuentres, la idea de huper es que implica dar gracias con toda insistencia, reiteradamente, repetidamente, una y otra vez, sobre toda circunstancia y por encima de toda situación, como sea, buena o mala, agradable o desagradable. Eso es lo que implica den gracias siempre a Dios por todo. Ahora, ¿qué situación tú estás pasando? Esa frase, den gracias por todo, incluye la situación que tú estás pasando. Probablemente te hayas quedado sin trabajo. No es muy común escuchar gente decir, doy gracias al Señor porque en esta situación que no tengo trabajo. Los del mundo, pues, menos, pero lo lamentable es los cristianos. Y aún en los cristianos no es común escuchar eso. Siempre es la carita así de, ay, es que, en lugar de decir, te doy gracias, Señor, por sobre toda mi circunstancia en la que estoy, porque sé que no me vas a dejar. ¿Cuántos saben esto? Él no nos va a abandonar, nunca nos ha abandonado. Probará nuestros corazones, pero ese es otro asunto. Por eso Pablo, convencido de que él mismo vivía, escribió esto, dando siempre gracias a Dios por todo. Ahora, ¿tú te atreverías a darle gracias a Dios por todo lo que estás pasando ahora? Pues esa es la enseñanza. ¿Podríamos hacerlo ahorita? Inclina tu rostro ahí. Ahora, ¿qué estás pasando? Pues dale gracias. ¿Sí? ¿Te atreverías a hacerlo? Quizás tu mente como que no conecta bien pues ¿cómo? Con tu condición, tu situación. Pero eso es lo que dice allí. Den gracias por todo. Y gracias, Señor, porque estoy pasando esta situación, pero te doy gracias porque sé que todo está en tus manos. Amén. Pues este es un buen ejercicio. Como dijo una hermanita, dijo, hoy me iba a quejar y recordé que tengo un techo donde dormir. Me iba a quejar, pero recordé que tengo que comer, que beber, que estoy sano. Gracias a Dios por su amor infinito. Estaba en otra situación, se quería quejar, pero de pronto reflexionó y dijo, bueno, es que en realidad no tiene sentido quejarme, sino agradecer. Pero luego hay otro texto que complementa el concepto de acción de gracias, que es 1 Tesalonicenses 5:18, que es el texto que tomamos de base. Dice este versículo, dad gracias en todo. Si ustedes observan, en Efesios 5:20 dice, den gracias por todo, ¿sí? Y en Tesalonicenses dice, den gracias en todo. Es distinto, ahorita se los voy a comentar. Dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias en todo.
Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora bien, la frase en todo, den gracias en todo, se refiere a un lugar, un tiempo, eso dice el diccionario, un lugar, un tiempo o un estado. Es decir, en cualquier lugar en que te encuentres. Ahorita te encuentras aquí en este lugar. Pero no siempre estamos, lo que comúnmente decimos, en la casa de Dios. Sabemos que la casa somos nosotros, pero tenemos nuestro lugar de reunión. Pero en cualquier lugar que te encuentres, en tu trabajo, cuando vas en el camino, a cualquier hora. Ese es el concepto de tiempo, según el diccionario, que incluye en todo. Cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier estado en el que te encuentres, sea un estado de gozo. ¿Cuántos tienen gozo esta mañana? Pero no le digan así el cliché evangélico, ¿cuántos están gozosos? Y todos, amén. Porque pues luego, si dicen que no estoy gozoso, pues a lo mejor el pastor regaña. No es un pecado en sí estar triste, ¿verdad que no? Pero ¿cuántos tienen gozo? Así, o sea, que amanecieron con gozo. No digan yo por fe. No. ¿Cuántos amanecieron con gozo, así contentos? Amén. No, hombre. ¿Y diario amanecen así? No siempre se amanece así. Entonces pues cuando uno amanece con gozo, pues son cosas que, estados de ánimo, qué sé yo, gloria a Dios, pero otros no. A eso se refiere. En cualquier lugar, tiempo o estado en el que tú estés, sea de gozo, sea de aflicción. ¿Alguna vez han iniciado un día afligidos? Yo sí. Eso es real. Otros inician su día con escasez. Y los otros hijos, tengo hambre. Pero la mente natural dice, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Ese es el punto que muchos cristianos, que Dios quiere que todos sus hijos descubramos eso. Hay algo espiritual muy poderoso, hermanos. Si ustedes inician o continúan o refuerzan este principio en el estado en el que estén, pues el gozo pues es fácil. Pero ¿qué me dice de la aflicción? ¿Qué me dice de la escasez? ¿Qué me dice de un estado de enfermedad del cuerpo? Cuando alguien está enfermo, que le toma 4 o 5 días o una enfermedad más larga, pues no amanece muy gozoso, ¿verdad que no? Miren, hermanos, una vez el hermano Pablo, de tantos viajes, él caminaba mucho y nos hacía caminar. Era un hombre de mucha fuerza. Nosotros estábamos jóvenes. En ese tiempo que empecé yo a viajar yo empecé a viajar con él como a los 22 años de edad. Pues no le daba batería, hermano. Fíjense, él era más alto que yo. Yo lo miraba siempre así. Él medía como, metros, como 1,90. Yo mido 1,82. O sea, era más alto que yo. Y viajaba, pero ya traía sus años encima. ¿Sí? Él murió de casi 99 años. Entonces cuando viajábamos, él manejaba. Yo decía, yo le ayudo, hermano. No, a mí me gusta manejar. Entonces él viajaba a veces 12 horas corriditas. Pues ahí están los sándwiches, ahí están las sodas, todo para no pararnos. ¡Vámonos! Y pues, imagínate 12 horas, nomás a poner gasolina. Y ahí vamos otra vez. Llegábamos, predicaba, nos acostábamos, se acostaba él, oraba como 2 horas y se levantaba a las 5 de la mañana. Hermanos, ya vámonos al otro pueblo porque vamos a predicarles, hermanos. Y eres hermano.
otro ratito. Era un hombre con mucha fortaleza, pero los años comenzaron a pasar. Y él le resultó un problema en sus caderas, que fue operado un par de veces, pero no quedaba bien. Y él le dolía mucho sus caderas. Un día estábamos en una plática y él se levantó cantando, aleluya, y se fue como al baño. Entonces su esposa me dice: Chuy, te voy a decir algo. Cuando Pablo se levanta como ahorita, es porque el dolor lo está matando. Y yo, ¿cómo? Se me hizo, ¿cómo? Dice, sí. Y en eso ya llega, luego te digo. Dice, porque a veces parece como que es mal educado. Porque a veces estábamos así, simplemente se paraba. Así se paraba. Dice, ¿qué, hermano? No, ustedes sigan hablando. Ay, qué bueno es el Señor, hermanos. Aleluya. Entonces ya después me dice su esposa, dice, mira, cuando Pablo se levanta no es por mal educado, es porque trae sus dolores que lo están matando. ¿De verdad? Oye, hermano, pues no, dice, bueno, es que Pablo es toda la vida, desde que yo lo conocí cuando tenía 20 años, cuando yo me convertí. Imagínate nomás. Hasta el día de su muerte, jamás lo escuché quejarse. Bueno, se dice pronto, se dice fácil y rápido, pero piensen un poco. O sea, tantos años de conocerlo, jamás escuché que se quejara de nada. Y siempre daba gracias a Dios. Y cuando eventualmente miraba algunas cosas, hermano, dale gracias a Dios, me decía. Todo está en control del Señor. Y me empujaba, entra en eso, entra. Y tú vas a descubrirlo y te vas a dar cuenta. Porque Dios quiere que seamos gente agradecida, porque nosotros dependemos totalmente de Él. ¿Cuántos dicen amén? Pablo el apóstol, así era. Él mantuvo su fortaleza espiritual, soportaba las aflicciones y decía que aún estando en la cárcel les escribió a los filipenses: estad siempre gozosos. Y él estaba en la cárcel. Esa es una capacidad espiritual notoria, pero no se llega de la noche a la mañana. Es un hábito constante, ¿sí? Un corazón agradecido, por consiguiente, es del agrado de Dios, porque demuestra humildad, demuestra entendimiento de que nada sucede si Dios no lo permite, y si lo permite, ese corazón agradecido sabe que Dios siempre tendrá propósitos buenos. Amén. Una vez me acuerdo, estábamos en España, estábamos predicando en una iglesia, y en ese tiempo yo dirigía la alabanza, y había dirigido la alabanza, y luego ya seguí predicando, pero recargué la guitarra, una guitarra nueva que me gustaba mucho. Me había costado trabajo comprarla porque era una guitarra cara. Y la recargué, de cuenta, como aquí. Y estoy yo predicando y de repente se oye un golpe. Y volteo, así la guitarra se había caído, pero se quebró. Y se quebró y las cuerdas todas. Se quebró, se partió en dos del diapasón. Se pegó, y yo predicando, y volteó así la guitarra. Entonces yo dije, gracias a Dios. Y los hermanos, estaban más preocupados que yo por mi guitarra. Entonces yo les dije, no, gracias a Dios, no se preocupen. Y yo, gracias, Señor.
Así nada más dije. Cuando yo regreso a México, ya me estaba esperando una mejor. Un hermano me dijo, fíjate que en Estados Unidos, un misionero precisamente, y si fíjate que el Señor me dijo, entré a comprar unas cosas para la alabanza aquí, y me dijo, llévale esta guitarra a Chuy. Pues tú, Chuy, sí, cómprasela, regálasela. Dice, entonces pues yo te traje. Cuando la abro dije, así obra el Señor. Estoy convencido que la queja detiene la bendición de Dios. Detiene la bendición de Dios. En Argentina, no sé si hay algún argentino, pero ¿hay algún argentino? ¿No? Ayer andaba uno, se presentó conmigo. Yo viví en Argentina, fui misionero en Argentina. Y nosotros en México, pues por la cultura se nos enseñó, así es la cultura mexicana. Por ejemplo, si tú le dices a alguien, pásame la sal, entonces te la dan y tú dices gracias, ¿no? Así nos enseñaron. Cuando vivimos allá, un día un hermano me dice, ay, Chuy, tú de todo das gracias. Si te paso el pan, pásame mi Biblia, gracias. ¿Para qué tanto acción de gracias? ¿Para qué tanto? Le digo, uy, hermano, bueno, mira, para nosotros mexicanos es quizás cultural. ¿Me permite pasar? Uno no pasa, gracias. ¿Verdad? Dice, no, eso. Le dije, oye, entonces, ok, está bien. Pero ¿qué me dices de lo que dice la Biblia? Y luego se queda así. Le digo, ¿habrás leído y que agarro la Biblia? Le digo, mira. Dice, pues no lo había visto así. Y era un líder. Fíjense cómo se va perdiendo de alguna manera. Ahí ya no es cultural, aquí ya es algo bíblico, es un principio espiritual que encierra muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando alguien te dice, me permite pasar o algo y no te da acción de gracias o no te agradece, qué sé yo, si alguien dice, oye, tengo sed, y entonces dice, no, pues llévate estas botellas de agua y las agarra y se va. ¿Cuántas veces no hemos dicho gracias, no? De perdida, gracias. Hasta nosotros nos choca, hasta nosotros lo vemos mal. Cuando estamos educando a los hijos, ¿quieres una manzana? Sí, agárrala. Y él agarra el chiquillo, no, ven para acá. ¿Cómo se dice? Gracias, dice. Si a nosotros nos choca, a Dios también, porque en Él vivimos y somos, de Él dependemos, Él nos sustenta, todo. ¿Cuántos dan gracias? Romanos 8:28, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, sabemos que Dios obra en toda situación. Miren esta versión, sabemos, ahí está la clave, en el verbo saber. Sabemos. Mucha gente que no sabe, lo contrario de saber es ignorar, ¿sí? Entonces, bueno, algunos no saben cómo es que Dios obra, y una de esas maneras es por la acción de gracias, porque cuando agradecemos estamos reconociendo que Él tiene todo bajo control. Entonces, es importante lo que Pablo dice aquí, sabemos que Dios obra. El problema es cuando no sabemos. Sigo en esta versión, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de
de los que lo aman. ¿Cuántos lo aman? Bueno, todos decimos que amamos a Dios, pero ¿somos agradecidos con Dios? Esa es la pregunta. Dice, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Pero quiero tocar algo que es importante dentro de este tema. En el Nuevo Testamento hay por lo menos entre 7 a 9 palabras hebreas que nosotros vemos traducidas en nuestras Biblias en español y también en inglés, se traducen como alabanza o alabar, glorificar, pero en hebreo son distintas palabras con ciertos rasgos que distinguen cada palabra en el concepto de alabanza. Por ejemplo, hay una palabra hebrea que se traduce por alabar en los salmos, en muchas partes de la Biblia, y es la palabra hebrea togda. No sé qué también esté pronunciada, pero esa palabra que se traduce alabar a Dios significa lo siguiente: alabar a Dios, pero con acción de gracias. O sea, una cosa es decir, te alabo, Señor, es alabar a Dios, pero con acción de gracias. Bueno, dice la definición de esta palabra que se usaba en los tiempos bíblicos con el sentido de levantar las manos. Eso es lo que significa togda, sí. O sea, levantar las manos, síganme con atención, levantar las manos para agradecer a Dios por lo recibido de su mano. O sea que en el tabernáculo de David, o cuando los judíos cantaban o alababan al Señor y utilizaban la palabra togda, ellos ya sabían lo que significaba y levantaban las manos y empezaban a agradecer a Dios. Gracias por mi familia, por lo recibido, ¿verdad?, de su mano. Gracias por la tierra. Gracias por las bestias que me ayudan a arar la tierra. Gracias por el trigo. Gracias. Y empezaban con las manos levantadas. Esto es bien interesante, porque ahora, haciendo una aplicación a nosotros, ¿qué has recibido de la mano de Dios para estar agradecido? ¿Han recibido algo de la mano de Dios como para estar agradecido? Miren, si nosotros pusiéramos en una balanza y reflexionáramos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, que son las oportunidades para agradecerle, la balanza, si las ponemos aquí, la balanza estaría así, miren. Porque nos ha dado tantas bendiciones. Por ejemplo, ¿a usted qué le ha dado Dios? ¿A usted? Pues sí, todo, pero vamos a ser específicos. O sea, quiero que citemos un poco. ¿Qué le ha dado el Señor? Diga algo a sus hijos. Una bendición los hijos. Hay gente que no tiene hijos y desea un hijo, pero tendrán otros motivos para agradecer a Dios. ¿A usted? La salud. La salud. La salud, pues, es una bendición estar sano. ¿A usted? ¿Sí? Un esposo. Miren, agradecida por el esposo que le dio. ¿Tú, Elida? Tus padres. ¿Se fijan cómo todos podemos de pronto en esa reflexión empezar a pensar ya no en lo que estoy viviendo ahora, sino, ay, pues tengo salud. Otros no tienen salud. Gracias, Señor. Y empiezas, ¿sí?, a darle gracias a Dios. Ahora, esta palabra togda sigue siendo muy importante por la sencilla razón de que es una acción de gracias con las manos levantadas, dándole tiene dos lados. Una es darle gracias a Dios por lo recibido.
pero tiene también otro significado dentro de la misma palabra. Darle gracias a Dios por lo que esperas recibir. Yo puedo pensar, por ejemplo, gracias a Dios por mi familia, mi esposa, mis hijos, los hermanos en la iglesia, el techo que Él me ha dado para vivir, gracias por mis amigos. No, es que ya cuando nos ponemos a analizar todo lo que Dios nos ha dado, no nos quedaría tiempo para quejarnos. Créanme. Y ese es a donde Dios nos quiere llevar ahí, a ese punto. Porque son malos beneficios, como dice el Salmo, nos colma de sus beneficios. Son malos beneficios que hemos recibido de Dios que otra cosa. Entonces, dos sentidos. Levantar las manos agradeciéndole a Dios por lo recibido y por lo que espero recibir. Todos tenemos algunas oraciones, cargas, deseos en el corazón, ¿sí o no? Por ejemplo, usted, algo que desee recibir del Señor, usted, sí, algo. A lo mejor la agarro así desprevenida, no tengo. Sabiduría. ¿Eso dijo sabiduría? Sí, porque, a veces metemos la pata muy seguido, como dicen por ahí, porque nos falta sabiduría. Esta era otra de las frases del hermano Pablo. ¿Recuerdas, Tony? Siempre decía, hermanos, sabiduría, pidan sabiduría. A ver, oye hermano, fíjate aquí esta situación, sabiduría, pidan sabiduría. Vamos a orar y dice, Señor, danos sabiduría. Porque el conocimiento es importante, pero se requiere sabiduría para saber aplicar el conocimiento. Muchos tienen mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría para aplicarlos en la vida personal, la palabra de Dios. O sea, conocen un montón de Biblia, pero son imprudentes, precipitados, o sea, les falta sabiduría hasta para hablar. Bueno, si alguien tiene esa situación, pues, Señor, yo espero. Bueno, la idea de esta palabra es dar gracias a Dios por lo recibido y por lo que espero recibir. A lo mejor es la salvación de tu papá, a lo mejor es un mejor trabajo, a lo mejor, si es Arturo el pastor, a lo mejor pues que algunos por los que se le ha estado compartiendo abran su corazón al Señor. Todos tenemos anhelos, ¿sí o no? Y esta acción de gracias incluye esas dos áreas. O sea, mira, nada más con esto, te levantas en la mañana y empiezas a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque hoy vi el sol de un nuevo día, o las nubes, como hoy. Pero hoy respiro. Gracias, Señor. Por eso cuando nos sentamos a la mesa, gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias, Señor. Y cuando tú recibes tu paga, gracias, Señor. O sea, continuamente. Pero también cuando se viene aquello que no es del agrado, en toda circunstancia damos gracias a Dios. Deje terminar con un ejemplo bíblico. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 17. Es el ejemplo de Abraham. Acuérdense que Dios le había prometido un hijo y no venía el hijo. Y se tardó 25 años esperando a que Isaac, su hijo, naciera. 25 años. Parece mucho, ¿no? Dice Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó. Está hablando de Abraham, el cual, o sea, Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen? A ver, díganlo fuerte. Bueno, así entre paréntesis, hay una doctrina desviada que dice que nosotros, tú, yo, podemos llamar las cosas que no son como si fuesen y decir,
ese carro es mío. Esa es una falsa doctrina, porque aquí lo que está diciendo es que Dios es el que da vida a los muertos. A ver, si tú, o si un cristiano puede llamar las cosas que no son como si fuesen para traerlas al mundo real, dicen, pues también levanta muertos, porque está en el mismo texto. Se está refiriendo a Dios, y en el griego tanto como en el hebreo significa crear algo de la nada. Y Dios es el único que dijo, sea la luz, y de donde existía, no existía. A eso se refiere. O sea, que el que hizo toda la creación le está dando la promesa a Abraham. Y Pablo está mencionando esto. Abraham le creyó a Dios, el cual, o sea, Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él es el único que tiene ese poder, no nosotros. Porque si tuviéramos ese poder, ¿para qué necesitamos a Dios? Esa doctrina es muy peligrosa, porque lleva a la gente a sentirse como dioses. Porque ¿para qué orar? ¿Para qué pedir? ¿Para qué tener fe si lo que yo digo se hace? Es muy peligroso. Un hermano que salió de esa doctrina un día me llamó por teléfono. Es un pastor, me dijo, Chuy, ora por mí. Sí, claro, ¿cuál es la necesidad? Es que no sé orar, me dijo. Y de pronto me sacó de onda, ¿no? Le dije, ¿perdón? Dice, es que no sé orar. Sé ordenar, sé decretar, pero no sé orar. Fíjate nomás. Porque yo decía, el nombre se ha hecho y ya se hace. Lo decreto yo, lo establezco, lo creo, lo percibo y lo afirmo y lo tengo. Entonces, rollos. Muy peligrosa esa doctrina. Porque entonces ya es lo que tú dices, pero aquí se refiere a Dios. Pero bueno, sigamos con el tema. Romanos 4:18. Él, o sea, Abraham, creyó la promesa de Dios en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Creyó en esperanza contra esperanza. Creyó significa que creyó en la esperanza que le daba la promesa de Dios, de que le iba a dar un hijo, contra la esperanza natural de verse viejito y a su esposa viejita y estéril. Eso significa creyó en esperanza, la que Dios le daba, contra esperanza, que se miraban del espejo. ¿Cómo será eso? Entonces, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Síganme con atención. Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Oh, dice, la esterilidad de la matriz de Sara. Esto no lo debilitó en su fe. Al verse ya anciano, su cuerpo casi muerto, y aparte su esposa Sara también igual casi como muerta, y aparte estéril. Lo dice el versículo 20. Tampoco dudó. Oigan, pues ¿quién era este Abraham? ¿Qué le dieron? ¿De dónde lo sacó? Ahí va. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo? Ahí está. ¿Qué leímos en Romanos? Por cuanto no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Abraham, de alguna manera, descubrió ese secreto que Pablo ya lo desglosa. Den gracias en todo, por todo, en cualquier circunstancia, agradezcanle al Señor. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El versículo 20, en la versión del lenguaje sencillo, dice así: nunca dudó Abraham de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, dice,
Su confianza era cada vez más firme y le daba gracias a Dios. ¿Te imaginas 25 años dándole gracias a Dios? Tuvo un titubeo con aquello de pasaron 11 años y no llegaba, y la esposa sale y dijo: pues ahí está mi sierva y ahí están las consecuencias todavía. Pero aprendió la lección, se detuvo, reconoció, y Dios le dijo: echa, la esclava, ella no va a ser, el hijo no va a ser el heredero. Y contra el dolor de su corazón lo echó, obedeció a Dios y retomó el camino. Seguimos contando 25 años de acción de gracias con un tropiezo que nos puede pasar a nosotros, pero podemos retomar el camino y reiniciar una vida de gratitud. Amén, hermanos. Amén. Pónganse de pie. Déjame contarle una brevísima historia. Terry Fox era fue un corredor canadiense. Él comenzó una carrera atravesando todo Canadá de extremo a extremo. Es algo impresionante. Diariamente, este hombre, Terry Fox, corría 40 kilómetros. Todos los días, recorriendo el Canadá. Bueno, su objetivo era recaudar fondos para la investigación del cáncer. Este hombre, Terry, padecía cáncer. Él corrió cada kilómetro con una sola pierna y se apoyaba. Todos los días, 40 kilómetros. ¿Cómo lo hacía? Ahí está la historia. Él había sufrido la amputación de una pierna por causa del cáncer. Hubo un momento que le pusieron una prótesis y así corría con la prótesis. Todo a favor de la investigación del cáncer. Dice esta historia que leí que los reporteros continuamente le preguntaban que si creía que su esfuerzo valía la pena. Y Terry, dice la historia, siempre respondía: no sé al final qué sucederá, pero hoy Dios me dio un nuevo día y estoy agradecido por ello. Haré lo mejor que pueda para tratar de salvar a otras personas. Terry, cuenta la historia, no recibió su sanidad, no finalizó su carrera a través del Canadá, no terminó lo que él se había propuesto, porque murió de cáncer, se le corrió, murió. Sin embargo, dice esta historia, y los reporteros lo avalan, de que se mantuvo agradecido hasta el último día de su vida. Lo escuchaban que agradecía a Dios, siempre tenía una sonrisa del hombre. Terry solía decir: gracias, Señor, por el regalo de un nuevo día. Y un reportero escribió: y este hombre vivió cada día con agradecimiento. Terry vivió con un corazón agradecido, escribió otro periodista, hasta el último día de su vida. Y finalmente viajó a aquel lugar donde el dolor ya solo sería un recuerdo. Pero murió siendo un hombre agradecido. Alguien que estuvo las últimas horas con el hermano Pablo antes de morir, decía que daba gracias a Dios. Estos dos hombres entraron en una dimensión nueva, profunda, que es la que Dios quiere que nosotros. Vamos a practicar Tobda, ¿qué les parece? ¿Qué es? Levantar las manos. ¿Cómo están tus manos? ¿Bien? ¿Avanzaron bien? Levántalas. Esto es Tobda, con acción, levantar las manos con acción de gracias por lo recibido.
Ahora, abre tu boca y dale gracias a Dios. Gracias a Dios por tu familia, tus hijos. Gracias porque Él, donde están ahorita, Él los cuida. Gracias por tu trabajo. Gracias por la iglesia donde te congregas. Gracias por los pastores que te pastorean. Gracias por el trabajo. Gracias por el aire. Gracias por la Biblia. Gracias por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y cuánto más gratitud a aquel que murió por nosotros en la cruz. Gracias te damos, Señor. Nos has colmado de tus beneficios. A veces no hemos sido correspondientes, Señor. A veces nos gana lo negativo, el desagradecimiento. Y si hay algo más ofensivo a ti, Señor, es que no seamos agradecidos. Perdónanos, Señor, y llévanos a esa nueva dimensión de entendimiento, que en todo y por todo podamos darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque de lo recibido de tu mano también podemos compartir con el que tiene necesidad. Unos han sido bendecidos por el Señor en diferentes dimensiones. Pues eso compártelo y agradecele a Dios. Los dones que tienes, la habilidad que Dios te dio para hacer tu trabajo, tu tarea, tu profesión, es un regalo de Dios, por el cual también agradecemos, Señor. Gracias. Son tantas cosas, Señor. Gracias porque tú ya tienes preparada comida para nosotros, provisión, un techo. No nos preocupa, tenemos un techo donde dormir, pero otros quizás sí tienen esa necesidad, no tienen comida. Y si hay alguien aquí, también dile gracias a Dios, porque te está bendiciendo, dándote la oportunidad para que tú entres en esa dimensión de gratitud al Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has colmado de bendiciones. Pero toda también es levantar las manos en acción de gracias por lo que esperas recibir. Yo tengo oraciones por algunos años, deseos. Y doy gracias a Dios por lo que espero recibir. Gracias por la salvación de mi familia, los que todavía no te conocen. Con oración, paciencia y buen testimonio, Señor, que tú toques sus corazones. No sé qué es lo que esperes del Señor, qué necesites, pero dale gracias de manera anticipada. Como cuando vas a solicitar una visa o algunos papeles importantes, te atienden, no te los dan ahí y tú das gracias. Dices, gracias a la persona que te atendió, porque sabes que aquello vendrá. De igual manera, gracias te damos, Señor. Reparte cada uno conforme a su necesidad. Muchas gracias, Señor, por estos días tan hermosos que pasamos en mucha armonía, mucha paz, convivencia, coinonía. Gracias porque tú tenías preparado estos días para nosotros, Señor. Y con corazón agradecido levantamos nuestras manos. Y también esperamos, Señor, que este tipo de convivencias no terminen, Señor. Te damos gracias por las futuras que tú nos regalarás, Señor. Gracias. Y lo que está en tu corazón, un par de minutos más, dale gracias a Dios. Esto es bueno. Esto agrada el corazón de Dios, es voluntad de Dios. También podemos agradecer porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. También podemos agradecer porque Él nos perdonó. Y esta acción de gracia puede terminar pensando en nuestro corazón por lo hecho por Jesús en la cruz. Fue lo más grande.
Por eso es que el cristiano tiene que estar eternamente agradecido con el Señor. Gracias, Jesús, por haber venido a este mundo a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir para darnos una vida nueva. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por mis hermanos, pastores, mis hermanos, congregantes. Gracias, Señor, por su generosidad. Gracias por sus atenciones. Y yo sé que tú nos vas a bendecir, Señor. Te doy gracias por eso que vendrá para ellos. Y lo esperamos, Señor. Ahora pon tu mano en el hombro de tu vecino y dile: Señor, gracias por tu esposo, mi esposa, mi hermano. A veces las relaciones matrimoniales no son fáciles, pero Dios son oportunidades que Dios nos da para crecer. Por eso podemos dar gracias a Dios, porque Dios también cumple sus propósitos usando a otras personas, a veces de manera desagradable, que nos lastiman, pero es una oportunidad para que tú aprendas a perdonar, y eso merece acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias a mi hermano que está a mi izquierda, a mi derecha, delante de mí, detrás de mí. Bendícelo, Señor. Dale mucha paz, llénalo de óleo de alegría, de gozo. Su corazón enderece cualquier cosa que el enemigo quiera distorsionar, apartar, y que la que no vuelva a tomar lugar en nuestro corazón. Que siempre seamos agradecidos contigo, Señor. Muchas gracias por este hermoso día, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.